Bienvenido a este nuevo vídeo para explorar las posibilidades de Comfort Click. En este caso vamos a ver una herramienta que resulta muy útil, sobre todo cuando estamos hablando de herramientas necesarias para confort y especialmente ahorro y eficiencia energética. En este caso vamos a ver dos herramientas interesantes, como son los gráficos. El gráfico de mostrar valores y el gráfico de consumos. Eso lo vamos a ver a través de un ejemplo que vamos a hacer para realizar un gráfico de temperaturas y otro gráfico pues de un consumo eléctrico, por ejemplo. Este tipo de herramientas las encontramos como siempre bajo el apartado de Task. Ahí me he creado yo ya dos subcarpetas donde iremos poniendo tanto la variable necesarias como la función de gráfico en sí. Estas variables son variables internas, como hacemos siempre para este tipo de prácticas, porque así no necesitamos de un sistema externo donde simular nada. Bien, vamos a empezar. Me sitúo en la subcarpeta de gráfico de temperaturas y aquí vamos a añadir el primero de los gráficos. Vemos aquí, hay dos tipos, el Analog Log y el Counter Log. Para este caso es simplemente representación de temperatura, por tanto vamos a añadir un gráfico de representación de temperatura donde vamos a trazar la temperatura 1, por ejemplo. Vamos a darle a añadir más, porque vamos a poner otro, que será el que utilicemos para representar la evolución de la temperatura 2. Bien, pues ya tenemos esos dos gráficos. Vamos a ver qué parámetros tienen. Los parámetros son básicamente el input value, sería, vamos a ver, tenemos que decir en alguna parte que él tiene que monitorizar la temperatura 1, por tanto aquí es donde se lo vamos a decir. Y el gráfico de temperatura 2 hacemos lo propio con la temperatura 2. Y esto es básicamente todo lo que hay que hacer si aceptamos los parámetros que nos vienen por defecto. Os voy a explicar de todas formas qué parámetros son esos. Bien, el primero es si queremos limitar o no el número de datos que se ponen en la base de datos. Esto es importante, esto hay que hacerlo, pienso yo, porque si no, al cabo de unos años, si la base de datos no se limpia de datos antiguos, vamos a tener un montón de datos que nos va a ralentizar el sistema y que en definitiva no sirven para nada. Después tenemos un intervalo, es decir, esto funciona de la siguiente forma. Nosotros establecemos un intervalo de tiempo que por defecto son 300 segundos o lo que es lo mismo, aquí pone 300 segundos, o lo que es lo mismo 5 minutos, y él lo que hará será ir recogiendo datos durante cada 5 minutos y al final de ese tiempo escribirá en la base de datos lo que nosotros digamos que tiene que escribir aquí. O sea, puede ser el promedio de todos los valores recibidos durante esos 5 minutos o puede ser el valor máximo o el valor mínimo. Imaginemos que yo lo único que quiero tener es un gráfico donde me ponga la temperatura máxima de un exterior de cada día. Bueno, pues aquí pondríamos la cantidad de segundos que tiene un día y aquí pondríamos entonces el valor máximo. Bien. De momento vamos a dejarlo así y le decimos que también borre datos antiguos y que se quede solamente con los datos de los últimos 720 días o lo que es lo mismo 2 años. Es decir, estamos hablando de que vamos a almacenar una cantidad de datos ya importante, pero no vamos a almacenar una cantidad infinita de datos porque entre otras cosas no podría ser. Y bien, aquí en esta otra ventana de abajo que pone Data es donde iremos viendo los datos que se van recogiendo en formato tabla. Que una cosa es la presentación gráfica, pero aquí lo podemos ver también en formato tabla para luego poder exportarlo en CSV, etcétera, etcétera. Bien, y así es como configuramos lo que es la parte de maquinaria, o sea, la parte del gráfico, lo que hace funcionar el gráfico. Y ahora vamos a la parte, digamos, de presentación de diseño gráfico. Bien, pues esto simplemente es, añadimos aquí un objeto. Ese objeto va a ser, por ejemplo, gráfico de temperatura 1. Y es un data logger, lo que voy a poner. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos el gráfico. Siempre vais a ver esto. Siempre vais a ver un rectángulo vacío. Nunca vais a ver aquí dentro el gráfico en sí. Eso lo veréis en el entorno del cliente, nada más. El control type es un graph plot, es decir, es una línea continua o discontinua. Y
y aquí vamos a la parte interesante, que es la colección. De momento vemos lo que he seleccionado, que es el gráfico de temperatura 1, pero imaginemos que me interesa mostrar la temperatura 1 y la 2 en el mismo gráfico simultáneamente. Pues entonces selecciono la temperatura 2 y la añado al gráfico de temperatura 2, perdón, y lo añado aquí también. Bien, pues ya tenemos los dos gráficos, temperatura 1 y temperatura 2. Poco voy a ver si los dos son en blanco, ¿no? Pues, supongamos que esta temperatura 1 la vamos a mostrar en amarillo, por ejemplo. Ok. Y la temperatura 2 la vamos a mostrar en rojo. Bien, pues ya tenemos aquí una, el color lamp que he seleccionado, y otra, el color alert, que es el color rojo. Una cosa más que podemos hacer y que es interesante es si lo queremos relleno o no lo queremos relleno. Quiere decir, si lo ponemos en false, lo único que veremos será esa línea de color rojo o de color amarillo flotando sobre el gráfico. Si lo ponemos en true, entonces veremos todo relleno. Veremos que de ese color está relleno la línea y todo lo que hay por debajo de la línea. Y bien, pues aquí estaría. Así es como se configura uno de estos gráficos. Como no tenemos datos almacenados en el cliente ahora para que lo podáis ver, he hecho una captura de pantalla de un gráfico que sí los tenía y el aspecto en el cliente sería así. ¿Veis? Este es el formato que tiene es el field, que es el lleno. Es en rojo y está todo lleno. Aquí estaría el eje Y, las temperaturas, su leyenda, etcétera, etcétera. Bastante práctico y fácil de entender. Bien, pues ahora iríamos al gráfico de consumo. El gráfico de consumo sería prácticamente lo mismo. Añadiremos aquí, en este caso, el counter log, que sería, por ejemplo, consumo, iluminación, y otro más, que sería consumo, aire acondicionado. Bien, pues es lo mismo que antes. En definitiva, vemos que tenemos los mismos unos parámetros muy parecidos. El input value, primero tenemos que seleccionarlo. Vamos aquí, este es el gráfico de consumo de iluminación, por tanto selecciono la variable consumo de iluminación. Y aquí, bueno, podemos hacer que si tenemos un conteo negativo, también me descuente. Si lo ponemos así me lo descontaría, si ponemos por true no me lo descontaría. Aquí ya no hay promedios ni nada de lo que hemos visto antes porque no tiene sentido, escala sí que hay, y aquí también tenemos una ventana donde serán presentados todos los datos de manera como una tabla. Bien, vamos al de aire acondicionado y seleccionamos también su variable, consumo aire acondicionado. Con lo mismo, ya lo tenemos. Venimos aquí y añadimos pues el gráfico de consumo, por ejemplo, de iluminación. Igual que antes, añadimos otro que sería el consumo de aire acondicionado, por ejemplo, y ya lo tenemos. Igual que antes, le ponemos a este, buscamos un color, de este de aquí, el de Menu Selection, por ejemplo, se llama, y a este le damos otro color para distinguirlo del otro. Pues un color azul, como el de programa, por ejemplo. Y bien, pues ya está. ¿Qué aspecto tendría este gráfico finalmente? Pues tendría un aspecto como esto. Veríamos un gráfico de barras donde, por ejemplo, aquí vemos todo un día entero, las diferentes horas, y aquí la iluminación que estaba en amarillo, pues la iluminación que hemos tenido, consumo de iluminación que hemos tenido durante cada hora. En este caso no son promedios ni máximo ni mínimo, es acumulativo. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya servido de mucha ayuda y muchas gracias por vuestra atención.